Hola, bienvenido a tu clase de Sociología 1. Clase 2. Desarrollo de la sociología en referencia a los cambios políticos, económicos y sociales. Introducción. En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu información, mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándole la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana con la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente, se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. La sociología nace como ciencia en la etapa final del proceso de disolución de los lazos comunitarios tradicionales, visto como el origen de la crisis social europea del siglo XIX. La sociología se dedica a analizar la sociedad y los problemas de integración entre sus miembros. Entre ellos tenemos algunos. El feudalismo, siglos IX y XIII, es un sistema económico, social y político en el cual la principal relación de producción era la servidumbre. El sistema de producción era fundamentalmente rural, teniendo en cuenta que la población campesina constituía entre el 90 y el 95%. Hablaremos durante la Edad Media. La sociedad feudal se dividía entre los hombres libres y los hombres no libres. Los primeros podían pertenecer o no a la nobleza o al clero. Entre estos se encontraba la nobleza, los señores feudales, la iglesia y el monarca, que era la autoridad máxima. Le pertenecía a la nobleza o a la gleba, se establecía por sangre atributo heredado. Entre los hombres libres se encontraban vasallos, hombres libres que tenían que someterse a un señor feudal mediante el contrato de vasallaje, el cual estipulaba la dominación del señor sobre el vasallo, pero que a su vez implicaba derechos y obligaciones recíprocas. Artesanos. Los artesanos vivían en ciudades pequeñas y sin gran importancia se dedicaban a la producción de mercancías destinadas al comercio de larga distancia y sin la obligación de servicios a favor del señor. Si bien estos eran dueños de sus medios de producción y tomaban sus propias decisiones de cómo cultivar. Los gremios de artesanos y las guildas de mercaderes eran los que gobernaban la ciudad y los que fijaban los precios de las mercancías producidas. Los hombres no libres, que era la servidumbre, no eran esclavos en sentido estricto, ya que gozaban de ciertos derechos. Entre estos se encontraban las servidumbres domésticas, los cuales eran servidores personales, y los servidores del gleba, los cuales se encontraban unidos a la tierra, y si la misma cambiaba de dueño, igualmente no se desvinculaban de ella. En la iglesia, los cargos más elevados estaban ocupados por obispos y cardenales. Recibían tierras para su cultivo y explotación con el pretexto de ser ofrecidas a Dios por su intermedio. Si bien la iglesia recibía un tributo especial llamado diezmo, proporcional a la 10ª parte de lo producido, que debía abonar la población para ser asignada parcialmente al sustento de los sectores sociales más pobres. Los señores feudales más ricos eran aquellas que tenían mayores extensiones de tierras y de vasallos, y por eso generaban continuas luchas entre ellos con el objeto de apoderarse del mayor número de feudos posibles, lo que los obligaba a tener ejércitos propios denominados huestes o séquitos feudales. El núcleo de la producción radicaba en el señorío, compuesto por un conglomerado de tierras sobre las que el señor ejercía el derecho de deván, o sea, el derecho de la administración de justicia, y así atribuía el poder de exigir el pago de tributos o el trabajo de quienes allí residían. Algunos ejemplos de las tierras de cómo se dividían en diferentes sectores son mencionadas. La reserva era donde vivía el señor feudal.
los mansos, que eran las porciones de tierras destinadas al albergue y la producción de alimentos de los campesinos; las tierras comunales, que eran las de uso común, donde las habilidades del señorío recogían leña, madera, frutos silvestres y donde podían llevar a pastar a sus animales; y por último, la región de casa, que se encontraba a disposición del señor feudal. Una característica definitoria del feudalismo consistió en que el sistema de producción estaba orientado al uso y no estaba dirigido al mercado, y por lo que no se introducían perfeccionamientos técnicos en las tierras ni la forma de laborar. Feudalismo. Una característica definitoria del feudalismo consistió en que el sistema de producción estaba orientado al uso y no estaba dirigido al mercado, y por lo que no se introducían perfeccionamientos técnicos. En este sentido, las pérdidas de las cosechas provocaban grandes hambrunas, las cuales favorecían a la aparición de epidemias, como la peste negra, que provocaban una caída abrupta de la población. Esto a su vez potenciaba el hambre por falta de mano de obra para labrar la tierra y afectaba las condiciones de producción. En esta situación provocó que la gente emigrara a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Se consideraba que aquella persona que viviera más de un año ahí automáticamente sería un hombre libre, lo cual contribuyó al incremento de la población en las ciudades. Por tanto, estas empiezan a tener rendimientos más importantes. El hecho de que la gente emigrara hacia la ciudad provocó una disminución de servidumbre y, como consecuencia, la pérdida de poder de los señores feudales. Esto determinó que la reserva empezara a explotarse a través del método de arrendamiento, que tuvo dos características diferentes. Una, la concesión de parcelas de tierra durante periodos prolongados. La otra establecía periodos breves, con respecto a los contratos a largo plazo. Los arrendatarios se favorecían en la medida en que el canon pactado se mantenía estable, al mismo tiempo que los precios agrícolas aumentaban. Estos trabajadores rurales se enriquecían transformándose gradualmente en capitalistas. En determinadas ciudades aumentó la importancia de las guildas de mercaderes en dimensiones proporcionales al intercambio comercial. Estos, en un principio, fueron intermediarios entre los señores feudales y los artesanos, pero luego empiezan a convertirse en propietarios de los medios de producción, anteriormente de los artesanos. Así se inicia la etapa del mercantilismo. Las ciudades poco a poco tienen mayor importancia, comienza a existir la mercancía y cambia el concepto de riqueza, prevaleciendo el valor de los metales y no del uso. El proceso de industrialización y la consolidación del capitalismo. La revolución industrial, que se inició en Gran Bretaña a fines del siglo XVIII, representó, además de un cambio sustancial de innovaciones tecnológicas, un conjunto de transformaciones económicas, sociales y políticas, que cambió el curso del desarrollo humano. Esta revolución fue un factor crucial que potenció el funcionamiento del régimen capitalista, su progreso y paulatina evolución. El progreso industrial fue consecuencia de la aplicación cada vez mayor de los conocimientos científicos sobre el sistema de producción y de la inversión del capital en forma intensiva y extensiva. A continuación, veremos algunos esquemas sobre las condiciones históricas sociales de Europa en los siglos XVIII y XIX. Como principal objetivo tenemos al trabajador, y vivimos dos realidades, la realidad social y la que fue después de la Revolución Industrial. En la realidad social, en la etapa del siglo XVII, en el taller, la producción era familiar. El artesano o el obrero era dueño de lo que producía, hilador de telas de ropa y sus herramientas. Él podía vender su producto al comerciante. A la llegada después de la Revolución Industrial, después del siglo XVII, en la industria, ya como tal formada, se generó la producción de fábricas. El obrero no es dueño de lo que produce,
y obviamente el hilado de telas y de ropa y las herramientas solamente son adornos y material para producir. El trabajo se cobra como un sueldo y la compra lo que necesita para vivir. El conjunto de transformaciones produjo un aumento de la población que se asentaba mayoritariamente en las ciudades, y el surgimiento de nuevas clases sociales fueron los burgueses y los proletariados. El aumento de la población se debió a una mejora en la calidad de alimentos, un abrupto descenso de los índices de mortalidad y a los nuevos avances científicos en la medicina. Debido a la reducción de la tasa de interés, aunada al aumento de precios y la posibilidad de obtener grandes ganancias, se invirtieron capitales en el sector industrial, en el cual las instituciones bancarias tuvieron una gran importancia. A medida que el proceso de industrialización avanzaba, creció el mercado interno, las exportaciones y también hubo progreso en las comunicaciones. El comercio con regiones alejadas de otros continentes amplió los conocimientos geográficos del hombre, y la ciencia cambió la conciencia existente acerca del universo, provocando una revolución en el campo de las ideas. Entonces, ahora reflexionemos el tema. Si bien los empresarios reunieron a los obreros en un solo taller o establecimiento fabril, lo que provocó la resistencia de estos fue también debido a la nueva disciplina empleada por los dueños de las fábricas, que aplicaban sanciones muy severas para que aquellos no cumplieran con las nuevas normas. A los obreros no les quedó alternativa más que aceptarlas. El sistema fabril aparece como una nueva concepción del tiempo. La máquina impone el tiempo de trabajo. Se establecerán tiempos pautados. Aparece el uso del reloj, tiempos de entrada, comida y salida. Además, en las fábricas se entrenaron a algunos obreros para cumplir tareas especiales, como jefe de personal o capataces. Asimismo, para alcanzar mayores niveles de productividad, se otorgaban bonificaciones y también se establecían multas por embriaguez, pereza y por participar en juegos de azar. Recuerda que puedes volver a visualizar tus clases y actividades para las siguientes plataformas. Ahí quedarán respaldadas para tu comodidad. Nos vemos la siguiente clase. Bye.